8:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar sobre temas de interés, los planes. Hay un plan, una agenda de seguridad, cómo se desarrolla, pero quisiera empezar con un tema de coyuntura, dado que el presidente Guillermo Lasso, desde Davos, Suiza, en donde se encuentra en el Foro Económico Mundial, envió un mensaje al país pidiendo la acción más diligente respecto de casos de presuntos hechos de corrupción que se han señalado y que el gobierno ha dispuesto investigaciones. Quisiera una respuesta sobre este tema. Antes quisiera poner en escena lo que el presidente Guillermo Lasso dijo en Davos, Suiza. Tan pronto llegué a Davos, tuve conocimiento de unos audios donde está la voz del exfuncionario de gobierno Hernán Luque Lecaro y la de un ciudadano de apellido Cherres. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, con el propósito de que se aceleren los procesos y, de ser del caso, se emita la orden de prisión respectiva. Yo jamás he tolerado la corrupción, no la tolero y no la toleraré jamás. Caiga quien caiga, estaré siempre del lado de la defensa de los intereses de todos ustedes, los ecuatorianos. Bien, esto decía el presidente Guillermo Lasso sobre la investigación que ha dispuesto desde Davos, Suiza, precisamente por este presunto hecho de corrupción que ha sido señalado y que ha sido denunciado. Bienvenido al doctor Diego Ordóñez. Quisiera empezar con este tema de coyuntura, como le mencionaba, luego de la presentación de esta disposición del presidente Lasso desde Suiza. Buen día, doctor Ordóñez. Miguel, buen día a todos a quienes nos escuchan. Yo quisiera señalar, en contraste, que en el pasado, Miguel, cuando se producían este tipo de denuncias, lo que había era exaltación a los delincuentes. Lo que había eran homenajes. En contraste con lo que el presidente ha dicho, en el sentido de que, primero, se ubique para que estos sujetos que aparecen implicados en este audio vayan a la justicia. No para exonerarles, no para llevarles a hacer un homenaje, sino para que sean juzgados. Lo segundo es que tenemos una reacción inmediata cuando hay una evidencia, como la que se ha exhibido el día de ayer de unos audios, y frente a eso no hay ninguna duda de cómo ha actuado el presidente de la República. ¿Y cuál ha sido la forma de acción? Inmediatamente enviarle a la fiscal sendos comunicados pidiéndole que se haga toda la investigación, ordenando, por disposición del presidente, hemos recibido la instrucción de abrir toda la información que podamos ofrecer para que esto sea investigado. El secretario de Administración ha informado que por disposición del presidente se han convocado a los directorios de todas las empresas públicas, que son 21, para que sus administradores presenten las renuncias y que se pida a Contraloría exámenes especiales. Quisiera subrayar nuevamente esto, Miguel, para los ciudadanos. Primero, cuando tenemos una denuncia, no importa de dónde provenga, cuando tenemos una denuncia que muestra evidencia o que genera un altísimo nivel de sospecha y frente a la cual no hay que tener duda para cómo se debe actuar, el presidente ha actuado. Y lo segundo, que pidió al ministro del Interior, a la policía,
que ubiquen inmediatamente a los que aparecen implicados en esos audios para evitar que no comparezcan a la justicia. Es decir, provocar un juicio, que sean juzgados, que sean sancionados. Es importante señalar además que uno de los implicados, el señor Luque, ya no es funcionario de gobierno. Dejó de ser funcionario de gobierno, me parece que a inicios de noviembre del año pasado. En cualquier caso, la responsabilidad con la ética, la responsabilidad con la lucha contra la corrupción, obliga a esta reacción que hemos tenido impulsadas por las decisiones del presidente Lasso. Doctor Ordóñez, en ese sentido van a ser implacables con los hechos que, por cierto, se prueben si ha habido corrupción en el sector público, de tal manera que se haga este seguimiento. Este momento, las primeras disposiciones que han sido, ¿hay algún resultado? Esto está comenzando recién, pero ¿hay algún resultado de esta ubicación de estos exaltos funcionarios? Sí, de hecho, el día de ayer inmediatamente el comandante de policía, junto con la estructura de investigaciones y el Ministerio del Interior, que tiene bajo su control el área de migración, empezaron a investigar si es que habían, cómo estaba la situación en esos ámbitos, y obviamente pues mayor información no se puede ofrecer, porque precisamente lo que queremos es evitar la evasión de estos sujetos de la justicia. ¿Y qué va a pasar con la renuncia de las 21 autoridades que usted ha dicho? ¿Se les va a aceptar? ¿Se va a analizar? Hay que analizarlas una por una. Hay que analizarlas una por una. Yo con esto, ¿qué quiero señalar, Miguel? Yo siempre he respetado el periodismo. Estaba vinculado durante mucho tiempo en la condición de articulista, editorialista de importantes medios digitales e impresos. Respeto profundamente el rol de la prensa. Pero lo que yo creo que hay que evitar, ¿no?, es incurrir en el sensacionalismo. Y el gobierno actúa frente a los hechos y no pretende actuar frente a presunciones o ir más allá de lo que la evidencia ofrece. Y en ese sentido, negar categóricamente y pedir que aquellos que convierten de estos episodios que tienen que ser investigados, que tienen que ser sancionados, en plataformas de escándalo, que no insistan e insinúan en la existencia de una red dentro del gobierno. Aquí hay un presidente honrado, hay un gobierno de gente honrada. Obviamente esto no quiere significar que el 100% de los ciudadanos o alguno de ellos no vaya a cometer un acto indebido como el que evidentemente se ha cometido y aparece en esos audios. Y fíjese que no estamos cuestionando para nada. Y no estamos hablando de, como en el pasado, ¿no?, imprecaciones de ofensivas contra la gestión de la prensa, sino pues reconociendo, ¿no?, que aquí hay dos individuos, uno de ellos que fue del gobierno, otro que no tiene nada que ver con el gobierno, que tienen que ser perseguidos, que tienen que ser sancionados. Pero eso no puede llevar a la conclusión arbitraria, ofensiva, en el sentido de que hay una estructura al interior del gobierno. Pero sí lo que tenemos que hacer es investigar y poner bajo análisis la gestión de aquellos que ejercen la representación de las empresas públicas. Cuando se habla de estructuras, se ha mencionado, el gobierno va a investigar profundamente en el supuesto de que haya habido participación de altos funcionarios del Estado. Miguel, hay una confusión respecto a lo que tiene que hacer un gobierno en relación con la corrupción. Y piensan que hay una Secretaría de Corrupción que es una oficina de investigaciones. El secretario anticorrupción y la Secretaría anticorrupción tienen como su tarea el definir protocolos preventivos para evitar actos de corrupción. Pero no es una oficina de investigación. ¿Y por qué no lo es? Porque ya en el pasado los ciudadanos tenían sospecha respecto a que el gobierno se autoinvestigue. Por eso es que, en respeto de lo que corresponde a las instituciones, se le ha enviado a la Fiscalía las comunicaciones que el presidente envió para que sea la Fiscalía la que investigue, para que sea la Contraloría la que haga los exámenes especiales.
y no abrir espacios en los cuales puede haber, ¿no? Puede haber dudas sobre la imparcialidad en cuanto al proceso de investigación y sus conclusiones. El día de ayer, el secretario de la Administración y yo visitamos a la fiscal a decirle simplemente que el gobierno está absolutamente comprometido con esta investigación y que está todo lo que se necesite en favor de lograr la verdad. No el ocultamiento, pero tienen que ser las instancias que corresponden. Insisto, Contraloría General del Estado, que controla el uso de los dineros públicos, y la Fiscalía, que investiga los actos dolosos de los ciudadanos, entre otros, como del que estamos hablando en este momento. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la fiscal? Bueno, como siempre, la fiscal tiene una actitud de cumplimiento de su deber. Nosotros hemos visto, ¿no?, a la doctora Salazar como una persona que toma con absoluta seriedad su cargo, su responsabilidad, ¿no? Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque también contrasto con el pasado, estimado Miguel. ¿Qué sucedía en el pasado? Se daban órdenes a los fiscales, se daban órdenes a los jueces. Se les instruía de cómo proceder para garantizar la impunidad de los amigos del gobierno. Hoy, en contraste, primero, tenemos una fiscal de la calidad de la doctora Salazar. Segundo, tenemos una fiscalía independiente. Y tercero, tenemos un gobierno que respeta las instituciones. Y en ese escenario es que hemos ido a decirle a nombre del presidente de la República que tiene toda la colaboración del gobierno para investigar. Doctor Ordóñez, siendo importante que se investigue las instancias debidas, ¿no temen que esto sea parte también, más allá de los hechos señalados, que, insisto, tienen que ser indagados, parte de la campaña electoral que estamos viviendo? Señor Miguel, un problema tiene que ser observado en su globalidad. Un problema tiene que ser analizado con todos los componentes. No podemos separarlos porque aquí hay interconexiones. Es obvio reconocer, y me parece que es una expresión de integridad y no podemos hacerlo de manera diferente, el que el día de ayer un audio fue puesto en conocimiento de la opinión pública que contiene información que tiene que ser investigada. Digamos que ahí hay un acierto de aquellos que pusieron en circulación este audio. Ahí no se puede, no hay duda sobre lo que el contenido de esa conversación deja ver, ¿no? Lo que provoca es indignación. Pero eso no quiere decir que aquello que se dijo la semana pasada sea correcto. Y tampoco esto puede justificar el que se afirme que hay una estructura criminal dentro del gobierno y que se pretende implicar al presidente de la República en estos actos. Eso no es correcto. Ahora, si el ataque no es contra los actos de corrupción, ¿cuáles son los actos de corrupción? Un funcionario público en ese momento, todavía por determinarse las fechas, todavía por determinarse las circunstancias, dice pues que necesita que le den una exorbitante cantidad de dinero mensual. Ahí tenemos un acto de corrupción y tenemos dos actores de la corrupción. Pero cuando orientamos eso a implicar al presidente de la República, de hecho hay una intención política. Y usted va a ver ahora, Miguel, no estoy diciendo nada que usted, como periodista que con amplia experiencia no haya visto, va a ver el día de hoy y en estos días cómo aquellos detractores pretenderán enancarse en esto para decir que no son culpables de la corrupción estos dos sujetos del teléfono o de la grabación, sino el presidente. ¿Para qué? Porque pretenden con esto dar golpes políticos para evitar que la consulta popular avance. Nosotros tenemos que entender, primero, ciudadanos, que aquí hay un acto de corrupción que tiene que ser perseguido, pero que también la consulta popular está orientada contra esos actos de corrupción. No está orientada a proteger o dar impunidad a los que cometen actos de corrupción que están ligados al crimen organizado. Tengamos en cuenta una cosa, la pregunta incluye también a la corrupción como una forma
un delito asociado a lo que se denomina crimen organizado. Crimen organizado no solamente tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con lavado de activos, tiene que ver con aquellos que están siendo investigados en los Estados Unidos por lavado de activos y que tienen preocupación de que si esos procesos avanzan y se hace lo que sucede normalmente cuando la justicia norteamericana actúa, van a tener el riesgo de que sean extraditados del Ecuador hacia Estados Unidos a pagar sus penas. No solamente son los narcotraficantes los que van a ser extraditados a otros países cuando sean requeridos, sino también otro tipo de delitos, como el lavado de activos. Y hay muchas actividades, Miguel, en el pasado que estuvieron vinculadas a negocios inmensos, ¿no? Fíjese usted en petróleo. Reciente caso de señor Arias, ¿no? El caso que se ventila en las torres. Y hay gente, los negocios de los seguros. En el negocio de los seguros hubo una corrupción inmensa. Ahí está el resultado de lo que dejaron en Seguro Sucre. Bueno, todo este tipo de delitos que se investigan en los Estados Unidos pueden ser objeto de que sujeto de quienes son implicados puedan ser extraditados. Ahí también hay preocupación. Entonces, no perdamos de vista que la corrupción también se va a combatir con el resultado de la consulta popular. En todo caso, si quedan 20 días para llegar a las elecciones del 5 de febrero, el usar estos presuntos actos de corrupción que se han evidenciado con audios, pudiera prestarse para otra intención, precisamente porque uno evidencia en la campaña que quienes han tomado estos audios, estas denuncias, están actuando por el no en la consulta popular. Entre la información de la semana pasada, apareció una que implica a un asambleísta del correísmo, el señor Aliaga. Yo no he escuchado a los detractores de la consulta o los que quieren garantizar que no gane la extradición o que no podamos reducir el número de asambleístas, o que no tengamos un proceso de formalización de la organización de partidos políticos. Yo no les he escuchado decir nada al respecto. Bueno, ahí tienen un problema que es complejo, ¿no? Porque pretenden dar crédito a los audios en lo que les conviene y negar lo que no les conviene. En ese punto el gobierno tiene una diferencia igual, una diferencia ética. Basados en la forma y en el comportamiento moral del presidente de la República, asumimos los hechos como vienen. Hay cosas que benefician, hay cosas que perjudican, hay que asumirlas en su totalidad. No estamos buscando aquí cómo exonerar, exculpar, negar, cuestionar la evidencia que se presentó el día de ayer. Ahí está la evidencia. Y la tomamos en su conjunto. Así esperaremos que aquellos que usan esa misma información también asuman lo que les toca. En ese caso, el señor Aliaga tiene también que responder. ¿Por qué señalo esto, Miguel? Porque la campaña contra el no, que no comprende la diferencia entre lo que se está preguntando y quién está preguntando, estas personas corren el riesgo, ¿no?, de aparecer, pues, digamos, honestando o tratando de evitar que quienes delinquen sean sancionados. ¿Qué pasa con la extradición? Es un mecanismo que permite que quien delinque en el exterior no se oculte en el Ecuador para evitar ser sancionado. Es todo. Es un mecanismo que permite que si es que alguien delinquió en el exterior y ese país le pide que sea judicializado, el Ecuador le entregue para que sea judicializado cualquier tipo de delito que tenga que ver con crimen organizado. Si no se entiende lo importante que es también esa, entre otras, una herramienta que permita combatir la corrupción, y se pretendan manipular hechos, ¿no?, de corrupción, pretendiendo involucrar o yendo más allá de lo que la evidencia muestra, pues me parece que corremos el riesgo, ¿no?, de que esa pregunta, esa herramienta, no contemos con esa herramienta, lo que deriva de la pregunta, y no tengamos
una acción mucho más eficiente desde el Estado para combatir la corrupción. Doctor Ordóñez, ¿no cree que hay un contrasentido en esta campaña, en la consulta popular y al menos la pregunta número 1 sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Que hoy que se acusa al gobierno, que se dispone la investigación y en el supuesto que se encuentre que sí han cometido actos de corrupción y en el supuesto al futuro que estos ex altos funcionarios sean pedidos en extradición, ¿no sería lógico trabajar en el sí para el gobierno anterior, hace 3 gobiernos, o el actual o el que venga, el que se facilite la extradición? Yo he escuchado a los detractores que están en campaña decir que con esto no se soluciona nada, dice. Yo quisiera ponerme en ese nivel de simplicidad y decirles en ese nivel de simplicidad, pero no hace daño tampoco. Si en teoría no aporta como solución, tampoco hace daño. Estoy en ese nivel de simplicidad en el análisis, ¿no? Si no daña eso, es una herramienta. Genera, digamos, que aquellos que delinquen en el exterior puedan ser juzgados. Quisiera poner a propósito de esto, Miguel, como ejemplo, ¿no? En este episodio que estamos comentando en este momento, el tema de los audios. Si una de estas personas se ha fugado, no está aquí en el Ecuador, sería bueno para la justicia, sería bueno para combate a la corrupción, que ese sujeto ya no pueda ser traído de otro país al Ecuador. Es obvio, si una persona delinque aquí en el Ecuador y se va a otro lado, obvio que podamos pedir, si hay los convenios, podamos pedir que esa persona venga al Ecuador para ser extraditado. Es igualito. Ejemplo sirve para decir, si alguien delinque en los Estados Unidos, por ejemplo, lavado de activos. El señor Arias, que fue, parece que gerente de comercialización de Petroecuador, fue detenido por lavado de activos. Si ese sujeto se habría venido acá al Ecuador a refugiar, no se habría logrado el objetivo de la justicia, que es que vaya a la cárcel, porque está oculto acá. No estuvo aquí, pues le detuvieron en otro lado. Ese es el resultado, el valor de esta figura, ¿no? Una herramienta adicional para combatir la corrupción, combatir la inseguridad, combatir el narcotráfico, combatir el tráfico de armas, combatir el tráfico de personas, que es lo que se define como crimen organizado. Por ello le decía, doctor Diego Ordóñez, en la línea de sindéresis, la línea correcta, si ha habido actos de corrupción en el pasado, si son reclamados en el exterior, si hay hoy, si se confirma estos hechos que ha empezado la investigación, ¿no sería más lógico aportar para que se extraditen a esos personajes indistintamente de qué gobierno y quiénes son? Bueno, usted plantea algo, Miguel, que es lógico. Es lógico. Y es también lo ético. Pero parece que ese no es el enfoque de muchos. O sea, cuestionar al gobierno y decirle no a la pregunta. A la consulta, ¿no? Mire, ¿cómo se delinque en el tráfico de droga? Los productores están en Colombia. Los que trafican para exportación, que es una palabra... no es ortodoxo decirlo para el tráfico de drogas, pero estoy para graficar los que hacen que transite por el territorio ecuatoriano y se salga por la frontera marítima hacia los mercados de consumo del Ecuador. ¿Dónde están los mercados de consumo? Estados Unidos, Europa. ¿Con qué trato de decir con esto? Que el delito no se comete en un solo lugar, es un delito transnacional. Se delinque en Colombia, se delinque en el Ecuador, se delinque en los países en donde se recibe la droga. Ese delito transnacional, que es parte del crimen organizado, porque en lo que acabo de escribir hay una organización criminal que opera, uno que produce,
uno que trafica, uno que comercializa, uno que cobra, ¿no? La logística, uno que está encargado de la logística, todo esto es parte de crimen organizado, que no es propio de un solo territorio, transnacional. ¿Cómo nos podemos oponer a que quien delinque sea extraditado para que sea juzgado en el territorio en el cual se descubre el cometimiento del delito o donde se ha iniciado la investigación por el cometimiento del delito? No solamente un tema, no es lógico. Yo no entiendo por qué se oponen. Yo no entiendo por qué se oponen. En Colombia, hace 30 años, los vinculados al narcotráfico, entre ellos los hermanos Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar, se opusieron. Bueno, y eso generó en Colombia... eso es entendible desde la visión de ellos. Una ola de violencia inmensa, un nivel de violencia que provocó daños humanos, materiales, económicos, tremendos para Colombia. Precisamente por eso. ¿Qué habría sido, no, si es que México no le podía extraditar al Chapo Guzmán? O Colombia no podía haber extraditado a los delincuentes jefes de los cárteles que fueron llevados a Estados Unidos a ser juzgados en ese país. No tiene lógica, Miguel, como usted lo acaba de plantear. Simplemente yo no entiendo. E insisto, si nos ponemos en ese nivel de simplismo, ¿no? En ese nivel elemental en donde dicen esto no soluciona nada, que es lo que yo escuchaba con insistencia como argumento, que me parece, con el debido respeto, de lo más elemental. En ese nivel hay que decir, bueno, pues no hace daño tampoco. Más bien podría ayudar, sí. Podría ayudar. Y de hecho nosotros pensamos que va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque va a ser es entre otras una herramienta persuasiva, disuasiva, para que quien se mete a delinquir en esto sepa que pues no puede usar o no puede acobijarse en el territorio ecuatoriano para quedar impune de sus culpas. Claro, efectivamente, esto ni las 8 preguntas van a solucionar los problemas estructurales del país, como la reforma política a un sistema prostituido en el Ecuador o esa asamblea mediocre, pero no está en la línea correcta de permitir avanzar, por pequeño que sea ese avance, avanzar en una línea que requiere el país, doctor Ordóñez. En mucho, Miguel, yo quiero decir que hay cosas que sí se van a solucionar. En eso yo quisiera ser un poco más... ¿Qué se puede solucionar? Mire, pregunta sobre la conformación de la Asamblea. ¿Cuál ha sido el problema recurrente, ¿no?, en cuanto a la conformación de mayorías? Son los sueltos, los que vienen de los individuales, los que luego se juntan entre los que se llaman independientes. Y eso normalmente tiene que ver con el número de representación que viene de cada provincia. Hay provincias que están subrepresentadas en relación con aquellas que están sobrerepresentadas. En una provincia en la cual usted puede conseguir un puesto, una curul en la asamblea con 2.500, 3.000 votos. Y otras provincias donde necesita 150.000 votos para tener un puesto. Esto no es proporcional. Entonces, conseguir 3.000 votos, Miguel, una cosa más bien, digamos, relativamente sencilla. Y para eso usted no necesita organizaciones políticas, necesita tener una pequeña infraestructura chiquita. Y de ese origen viene un gran número de asambleístas. Primer efecto de la asamblea es reducir la integración, el número de asambleístas, no tanto por el número, sino por la forma, el origen de dónde provienen. Se ha ampliado el número de asambleístas nacionales. Sí. Para que usted sea asambleísta nacional, siempre va a necesitar una estructura nacional. Entonces esto también ayuda a fortalecer las organizaciones nacionales y con el ejemplo que le planteé hace un momento, ayuda a reducir el efecto que tienen los movimientos locales, que con movimientos locales pequeñitos logran espacios de representación en organismos de jurisdicción nacional, como el caso de la Asamblea. Se va a corregir. Se va a corregir el sistema de partidos políticos. No puede ser, Miguel, que tengamos más afiliados a partidos políticos que población votante, pues. Con 200 organizaciones políticas tenemos sin duda más adherentes a partidos políticos que votantes. Se convirtió en un mecanismo además de tráfico, de compra de firmas.
Hay que formalizar. Hay que formalizar. ¿De dónde provino esto? De la Constitución de Montecristi, que lo que hizo fue favorecer el movimentismo en detrimento de los partidos nacionales. Los movimientos locales, chiquitos, de jurisdicciones pequeñas, tienen la posibilidad de nombrar representación a nivel nacional. ¿Con qué afiliados? Con ninguno. Con ninguno. Con una lista de firmas que quién sabe cómo los consiguieron. Entonces, todo este desorden institucional, sí se va a corregir. Sí se va a corregir. Entonces, hay las preguntas que tienen que ver con, no me acuerdo los números, la pregunta sobre conformación de la Asamblea, la pregunta sobre el régimen de partidos, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Yo he escuchado ahora las campañas de los que están postulando para esto, y esto es, el Consejo de Participación Ciudadana parece que es Consejo Electoral, Contraloría General del Estado, Asamblea Nacional, parece que tiene una multifuncionalidad que yo no sabía que tiene. Pero tiene una que ha sido mal usada y gravísima, que es la forma en que se han designado autoridades de control. Eso tiene que cambiar. Sí va a cambiar. Si votamos a favor de que ese consejo no haga designación de autoridades de control, sí vamos a tener un cambio. En fin, podemos revisarlas todas. Entonces, pero bueno, al final, lo que interesa aquí, Miguel, es que entendamos que esta es una consulta que interesa más a la gente. Es una consulta que le interesa más a los ciudadanos. No es una consulta que tenga una connotación de política o que está orientada a algún rédito electoral. No, es una consulta que ha sido pensada por y para los ciudadanos. Doctor Diego Ordóñez, volviendo al tema inicial que planteamos sobre la disposición del presidente de la investigación de buscar a estos dos ciudadanos que estuvieron vinculados al gobierno, los audios... No, el uno. El otro no. El otro es un... Sí. ¿Los audios han sido corroborados? ¿Han sido analizados? ¿Se ha confirmado? No. O sea, fíjese usted la reacción. No hemos dicho vamos a hacer pericias judiciales, comparación de voz. Eso ya tendrá que hacer la Fiscalía. Lo que no queremos es entrar en el juego de decir, no, es que eso es un montaje. No. Ahí está. Y ya la Fiscalía tendrá que corroborar, ¿no? Mediante comparación de voces, todos los mecanismos de forenses con los que se cuenta, para concluir quiénes hablaron, cuándo hablaron, en qué condiciones hablaron. Esto ya es un tema de investigación de la Fiscalía, ¿no? En tanto al gobierno le corresponde. No entramos a discutir si es que son o no auténticos. No, ya eso lo definirá la justicia, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que responder es frente a eso. Y decirles a los ecuatorianos, insisto, Miguel, y lo ha dicho el presidente por escrito, en instrucciones verbales con quien él ha conversado estos días, no podemos tolerar, no vamos a tolerar, no hemos tolerado ningún acto de corrupción. Y esto de que caiga quien caiga no es retórico. Porque si el gobierno dice, señora fiscal, señores jueces, señor contralor, ustedes tienen el compromiso absoluto del gobierno de abrir todo lo que deba abrirse para que se investigue, no es con el propósito de encubrir a nadie. Y eso quiere decir caiga quien caiga. Pues que el presidente en una entrevista al distinguido periodista Juan Carlos Calderón le dijo investigue. No le estaba diciendo que investigue a favor del gobierno, pues no. No sé si se comprendió mal, no había ninguna intención en ese sentido. Por el contrario, una reivindicación, ¿no?, de periodismo independiente, de periodismo de investigación, que tiene algunas destrezas y conocimientos y experiencia en cómo encauzar un proceso investigativo periodístico. Y el presidente intentó... Y de un periodismo serio, que hay que decir, claro, en ese caso. Un periodismo serio, sin duda, ¿no? Por eso el presidente le planteó esa posibilidad, ¿no? Dijo, investiguen. Y para eso está la prensa. Por eso que el presidente vetó y se redujo al mínimo el impacto negativo de la ley Mordaza, pues. Si acaso el presidente quiere ocultamiento, por eso es que indigna, Miguel, indigna y duele también, que después de que el presidente ha dado una batalla democrática por la libertad de prensa, hay algunos que digan que lo que queremos es que se callen. Esto no es verdad, esto no hay correlación con los hechos, con la realidad. Esto no es moral decirlo. Aquí hay un presidente que dio una batalla ética,
política, jurídica, para eliminar lo más grave de los impactos negativos de la ley Mordaza, precisamente para tener una prensa libre, una prensa que investigue, una prensa que confronte al poder. Por eso no es justo decir, con cierto morbo, con cierta crueldad también, ¿no?, que el gobierno intenta callar a algunos que dicen que son periodistas. Esto no es verdad. No hay ningún intento, por el contrario. Y la demanda en ese entorno, la demanda presentada por el cuñado del presidente Danilo Carrera contra un miembro del portal digital Aposta. Bueno, el señor Danilo Carrera, que tiene un prestigio que defender, que tiene una honra que defender, ha decidido pues presentar independientemente de una acción con su abogado. Esto no vincula al gobierno, no hay ninguna acción del gobierno, no hay ninguna decisión persecutoria del gobierno. Usted no le ha visto al gobierno persiguiendo o intentando bloquear la emisión de ninguna de estas ni los inventos de Miguel, ni las cosas que se inventan, como aquella que se inventaron sobre que yo, a pesar de que les demostré que no era verdad, que había intentado contacto con el abogado del narcotraficante, que es una infamia, nunca se corrigió. Pero a pesar de todo eso, usted no ve a un gobierno intentando bloquear ni cerrar a nadie. Absolutamente, absolutamente. Por eso dimos la batalla por el gobierno, me refiero, y el presidente Lasso en particular, esta batalla democrática contra la ley de comunicación del correísmo. Ahora, a propósito, usted hizo una mención del asambleísta Ronnie Aliaga, que, por cierto, por testimonio de él, tiempos atrás, él se identificó como una organización, los Latin King, que al contrario de investigar la Asamblea Nacional, lo que hizo es patrocinarle para que vaya al Consejo de Administración de la legislatura, en donde se encuentra. Pero más allá de eso, en lo que le compete al gobierno, se ha hablado aquí de casos de narcopolítica, candidatos presuntamente financiados por el narcotráfico. El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha exhibido fotografías, nombres, apellidos, pero el gobierno también se comprometió a dar los nombres. ¿Qué pasa con estos casos vinculados a la narcopolítica? Permítame hacer una explicación con una visión más amplia del fenómeno, mi estimado Miguel. La inseguridad en el Ecuador es un problema estructural, un problema muy serio que atenta contra las bases mismas de la sociedad, contra su institucionalidad, con los términos de la convivencia social. No es un problema que se creó en este gobierno, es un problema que se viene arrastrando. Yo no quiero hacer un juicio de valor en este momento sobre las causas que permitieron que eso se vaya, que el narcotráfico vaya penetrando, como ha ido penetrando en la sociedad ecuatoriana y en la economía. Y es un problema que no lo va a resolver solamente este gobierno. Es un problema que no lo tiene que resolver solamente el gobierno. Que tiene que ser un tema que articule a la mayor cantidad de instituciones, organizaciones políticas, líderes de opinión y organizaciones sociales. Este es un combate que tiene que ser enfrentado por el Estado, obviamente, porque el Estado tiene capacidades, uso legítimo de fuerza, estructura institucional, jueces, fiscales, pero también la sociedad. ¿Por qué le señalo esto, Miguel? Porque hay sectores políticos que pretenden usar la inseguridad, sin entender la complejidad, como un tema con el que atacar al gobierno. Y esto es, al final de cuentas, favorecer a aquellos que son los actores de esos actos criminales o que están involucrados en esos delitos. ¿Queremos tomar distancia de aquellos grupos? ¿Queremos marcar una línea en donde digamos ecuatorianos decentes, íntegros, incluidas todas las diferencias de opinión, de concepción, de perspectiva que podamos tener? Aquí estamos los ciudadanos que no queremos una sociedad controlada por el narcotráfico y nos ponemos de este lado y de este lado el narcotráfico y el crimen organizado. Esa debería ser la consigna. La consigna debería ser: juntemos al gobierno, asamblea, instituciones, juntos con los ciudadanos para defender la seguridad. ¿Pero qué sucede?
¿Qué sucede, Miguel? Sucede que en este juego depredador, en vez de entender esta dimensión de la inseguridad enfrentada por el conjunto de la sociedad, usan la inseguridad para atacar al gobierno y para defender a aquellos que están posiblemente implicados en actos de corrupción vinculados al narcotráfico. Aquí no queremos atacar a ningún grupo político. Aquí no queremos evitar que ningún grupo político llegue al poder local o al poder nacional, sino que creemos que es importante que hagamos un esfuerzo colectivo para ubicar por vía de investigación y atacar concertada y coordinadamente estas evidencias de corrupción. Hay gente, hay políticos, y en esto no es que estén vinculados a un partido político, Miguel, a varias organizaciones políticas. Pero lo paradójico no es que sean parte de esas organizaciones políticas, sino que como está funcionando el sistema electoral, hay muchas organizaciones políticas de alquiler que se ponen al servicio de un candidato y quien presta el partido no hace la investigación de a quién le está auspiciando. Y ese que está siendo auspiciado, digamos, muchos partidos políticos, membretes, ¿no?, de gente que está involucrada. Hay un proceso de investigación. Es un tema que lo viene investigando la policía. Es un tema sobre el cual yo tengo conocimiento porque es parte de la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad incluye, ¿no?, el conocer exactamente el enfoque de la identificación de aquellos que están involucrados en estos actos de delincuencia organizada. ¿Y no sería bueno que la Fiscalía investigue a estos presuntos vinculados a esta estructura narcopolítica, a estos candidatos, a estas autoridades seccionales? Bueno, el presidente informó, y yo conversé ayer precisamente con el ministro del Interior, están terminando, más bien dicho, la investigación para presentar a la Fiscalía. Bien, Miguel, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte contra la violencia y el narcotráfico. Hemos dado pasos muy importantes. Tenemos estructuras creadas específicamente en el propósito de investigar cabecillas de pandillas o líderes de estos grupos organizados de delincuencia organizada, específicamente con nombre y apellido, con un seguimiento específico. Porque no queremos una retórica, ¿no?, sobre que estamos combatiendo. No. Aquí tenemos una estructura institucional, sistemas que están operando, sistemas que se están fortaleciendo, y entre otros el de un grupo específico que articula en este nuevo enfoque de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, operando conjuntamente, combinando capacidades en el combate del narcotráfico. Digo, este grupo articula Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el propósito de perseguir específicos nombres, ¿no?, identificar, perseguir y lograr que sean llevados a la justicia. ¿En esto qué? ¿En la línea de qué, estimado Miguel? En la línea de que el compromiso de la estrategia antidrogas no es solamente la incautación, sino la desarticulación de los grupos de delito organizado, que tienen vinculaciones también con la política. Es decir, están identificados. Están identificados. Los que tenemos ahora, obviamente, el proceso de investigación avanza, los sistemas de inteligencia están operando, están trabajando, combinados, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, los sistemas de inteligencia trabajan concertadamente para identificar eso. Porque el indicador de incautación de drogas es importante. Lamentablemente, mientras más alto el nivel de incautación de droga, más elevado el nivel de muertes violentas en zonas específicas. Y a veces a los medios les falta. Que incluye la pelea por territorio. Exactamente. A veces los medios les falta el detalle de decir dónde está focalizada específicamente esta realidad, ¿no? Está focalizada, que usted acaba de decir, Miguel, en los sectores geográficos donde se expende, donde que usa para llevar la droga al exterior, ¿no? Zonas cercanas a los puertos, Guayaquil, Esmeraldas. Ahí es donde tenemos focalizado, lamentablemente, este volumen alto de muertes. Pero como le decía Miguel, es importante el nivel de incautación, pero más importante que el nivel de incautación
es el desarticular, el desarmar, el atacar los grupos organizados, el delito organizado. Claro, las estructuras criminales. Y para eso tenemos una estructura que está operando en ese sentido. Ahora, ¿cuánto puede contribuir, vamos a concluir este diálogo, doctor Diego Ordóñez, las reformas últimas a varios cuerpos legales, proyecto que está en manos del Ejecutivo y que apuntan que aprobara la Asamblea Nacional? Porque uno de los reclamos en el Ecuador, no de ahora, no de ayer, es la falta de una política criminal. No, a ver, no he tenido oportunidad de revisar lo que aprobaron, revisé lo que estuvo en discusión. Hay cosas que vamos a tener que modificar. Hay unas cosas que sirven. Pero nosotros hemos trabajado, Miguel, ya un proyecto que lo presentaremos hacia adelante. Lamentablemente, todos estos episodios coyunturales quitan atención de lo más importante, ¿no? Y tenemos ya preparado un proyecto que está en revisión en la Secretaría Jurídica de Presidencia, que incluye unas reformas al Código Orgánico Integral Penal, para precisamente establecer ahí lo que se denomina un capítulo exclusivo de lo que llamamos delito organizado. ¿Endurecer las penas? Endurecer las penas. Usted no puede tener lavado de activos y delito organizado con una pena de 7 años. El delincuente de cuello blanco va a negociar proceso abreviado, le dan 3 años y al año está fuera gozando de la plata robada. Tenemos que hacer cambios al código que regula el funcionamiento de la policía en cuanto a la parte disciplinaria. Tenemos que hacer reformas a la ley orgánica, al Código Orgánico de la Función Judicial, para evitar que estos beneficios, esta feria que tenemos de habeas corpus y acciones de protección, ¿no? en zonas alejadas de las ciudades, en donde se consiguen como hojas volantes. Tenemos que hacer una reforma a la ley de seguridad pública del Estado en lo que corresponde a la gestión de inteligencia, para que el Ecuador pueda tener una gestión de inteligencia que no tiene gestión. No digo que no tenemos institucional. Tenemos la institución, pero lamentablemente hay una serie de limitaciones establecidas en esa propia ley, ¿no? que impiden que haya realmente un esquema de inteligencia. Es un proyecto de ley muy grande. Yo voy a revisar lo que se ha aprobado para contrastar con aquello que tenemos presentado, pero me parece meritorio. Debo decirle, me parece meritorio el trabajo que ha hecho la Comisión de Seguridad de la Asamblea, ¿no? Para dar una respuesta. Obviamente hay que ver qué es lo que ha aprobado, pues y analizaremos a profundidad. Pero me parece que es una salida importante, ¿no? El concepto que les decía hace un momento, este concepto de el involucramiento de la estructura del Estado, y yo llamaría también a los ciudadanos y a los políticos que entiendan que el problema de la inseguridad no es algo que le va a servir solo a este gobierno, en el sentido de crear los sistemas que nos permitan combatirla, ni tampoco es una tarea exclusivamente del gobierno, siendo el gobierno el que tiene, sin duda, la mayor responsabilidad. El doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del país, aquí en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Sí, muchas gracias, buenos días. Muy amable. Vamos a cerrar la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a todos les deseamos un feliz martes. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Inés Margarita Guatemala Urcuango. Me dieron 5,000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos del ordeño mecánico. Para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador, que me dio el del 1%. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Gobierno del Encuentro. Autorización número 5419, CNE, elecciones 2023. Los espacios públicos son primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios, que se encuentran por toda la ciudad, pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización número 1762, CNE, elecciones 2023. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro?
Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, los reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del robo del cerebro de tu Toyota, acércate a cualquier agencia a nivel nacional y lo reemplazamos sin costo alguno. Elegir un Toyota es una decisión bien pensada. Toyota es Toyota. ¿Aló? Sí, es mi...